Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a culminar con el capítulo de polígonos. Comenzamos con estos dos últimos ejercicios. El ejercicio 9 te dice ABCDE es un pentágono regular y BCPQ es un cuadrado interior al pentágono. Te piden la medida del ángulo DBP. Bueno, el ejercicio no te da la gráfica, entonces nosotros tenemos que hacerlo. Comenzamos dibujando el pentágono regular. Listo, ahí está el pentágono regular ABCDE. Y como te dicen que es regular, entonces sus lados son iguales. Entonces si a AB le pongo bolita, todos los lados también van a ser bolita. Ahora, el otro dato del problema es que BCPQ es un cuadrado interior al pentágono. Entonces, el cuadrado iría más o menos de esta manera, compartiendo con el pentágono el lado BC. Bien, ese es el cuadrado BCPQ, y como es un cuadrado, sus lados también van a ser iguales, pero nos damos cuenta de que BC mide bolita, entonces BQ, QP y PC también van a medir bolita. Ahora te piden la medida del ángulo DBP. Entonces, lo que me piden hallar es este ángulo. Aquí trazamos los segmentos BD y BP para formar el ángulo DBP. Ese ángulo es el que nos piden. Bien, vamos a ver. En primer lugar, sabemos de que el segmento BP es diagonal del cuadrado. Y al ser diagonal, ya lo vamos a ver en el siguiente capítulo de cuadriláteros, los ángulos del cuadrado son 90. Y al trazar una diagonal lo divide en dos ángulos iguales, de 45 grados, por supuesto. Entonces aquí es 45 y todo el ángulo PBC también es 45. Ahora, nos damos cuenta en el triángulo BCD que es isósceles. Los lados BC y CD son iguales. Y como es un pentágono regular, todo esto de aquí, ABCDE, su ángulo interior va a ser 108 grados, si aplicamos la fórmula, por supuesto. Entonces, este ángulo de aquí va a ser 108 grados. El ángulo BCD.
CD. Ponemos aquí 108 grados. Entonces, como yo sé que BCD es un triángulo isósceles con lado desigual de 108 grados, ahí está el triángulo BCD para que lo puedan apreciar mejor. El 108 lo hallamos de la fórmula del ángulo interior de un polígono regular, que sería 180 por n menos 2 sobre n, donde n vale 5, y nos sale 108. Ahora, ¿cuánto mediría esos dos ángulos? Pues para 180 a 108 le falta 72 grados. Y si lo divido entre 2 va a ser 36 cada uno. Entonces, los ángulos que son iguales son de 36 grados. Así que, si yo pongo acá que este ángulo, que sería DBC, mide 36 grados, ¿cuánto tendría que ser X? Ya que me doy cuenta de que X más 36 sumarán 45 grados. Entonces ya tenemos la respuesta. El valor de X tiene que ser 9 grados. Y esa es la respuesta al ejercicio número 9. Pasemos al último ejercicio del capítulo, que es el número 10. Te dicen, calcule X si ABCDE es un pentágono regular. Y también te dan este dato de que ED es igual a DP. Si nos damos cuenta, este ejercicio sí te brinda la gráfica. Y nos dan este datito de acá, que PAB, el ángulo, es de 42 grados. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer con ese ángulo. Para empezar, ABCDE es un pentágono regular. Eso quiere decir que sus ángulos y sus lados son iguales. Entonces, si a ED le pongo bolita, a todos los lados también le tengo que poner bolita. Pero no nos olvidemos del dato de que DP es lo mismo que ED. Y yo me doy cuenta de que ED es un lado del pentágono y que mide bolita. Y como PD es igual a ED, entonces PD también va a medir bolita. Ya hemos puesto todos los datos que nos da el problema. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo más recomendable sería trabajar con los triángulos isósceles que se forman al trazar las diagonales. Por ejemplo, si yo trazo la diagonal AC, formo el triángulo isósceles ABC. Y si yo trazo la diagonal BD, formo el triángulo isósceles BCD. Y si aquí ya nos dimos cuenta que en el problema anterior lo usamos, de hecho, este ángulo va a ser 36. Recordemos el problema anterior. Ya demostramos que es 36, porque el ángulo interior es 108 para un pentágono regular. Entonces los demás, los dos ángulos que tienen que ser iguales, van a ser 36 grados. Entonces es lo mismo que vamos a utilizar aquí. Aquí va a ser 36 y como todo era 42, este ángulo chiquito que es CAP tiene que ser 6 grados.
Ahora, seguimos completando ángulos. Este ángulo con este ángulo también son iguales y miden 36 grados, porque el triángulo BCD es isósceles. Este ángulo de acá va a ser 108, y los otros dos, como son iguales, tienen que sumar 62 y entre 2 es 36 grados. Entonces aquí es 36 y aquí es 36. Si nos damos cuenta, el X más el 36 más este ángulo de amarillo, vamos a dibujarlo aquí, más este ángulo de amarillo tienen que sumar 108, porque es un ángulo interior del pentágono. Entonces, si yo hallo este ángulo de amarillo, lo sumo con 36 y le resto los 108 grados, tengo el valor de X. Así que falta hallar este ángulo de amarillo. Pero continuemos. Ahora, yo me doy cuenta que de este ángulo ABC ya tengo 36 y todo es 108 porque es un pentágono regular. Todo es 108, entonces lo que falta es 72 grados para que con 36 sumen 108. Y si aplico mariposa acá, el ángulo ACD también va a medir 72 grados. Y yo me doy cuenta de que se ha formado algo interesante. Si yo le pongo este punto M, el triángulo ABM es isósceles. ¿Por qué? Porque si yo sumo 36 más 72, me da 108 y me hace falta 72 grados. Entonces, este ángulo AMB también va a medir 72 grados. Y por opuesto por el vértice, acá también va a ser 72. ¿Y qué he logrado formar? Dos triángulos isósceles. Me doy cuenta aquí en el triángulo ABM ya demostramos que es isósceles y el lado AB mide bolita y yo sé que como es isósceles, AB tiene que ser igual a AM. Entonces AM también va a medir bolita. Lo mismo aquí, en el triángulo MDC, DC mide bolita y MD también tiene que medir bolita. Y aquí se ha formado algo interesante que pocos notan. Y es lo siguiente. Hemos formado un cuadrilátero cóncavo, perdón. Hemos formado el cuadrilátero cóncavo A, M, D, P. Acá el ángulo es de 6. Y aquí está el ángulo de amarillo que necesitamos para hallar X. Pero ¿qué pasa con ese cuadrilátero cóncavo? Tiene tres lados iguales. Y acá se cumple una propiedad de congruencia, que te dice que el ángulo que buscamos, que es este de amarillo, va a ser el doble de este ángulo de 6 grados. Entonces, el ángulo PDM tiene que medir 12 grados. Para que no se queden con la duda, voy a anotar la propiedad.
Bien, ahí está la propiedad. Y tiene mucha más validez todavía porque el ángulo AMD sabemos cuánto vale. Aquí tenemos que el ángulo de MC es 72. Entonces el ángulo que falta para 180 es 108. Y yo puse aquí en la propiedad que este ángulo tiene que ser 120 menos el doble de este de aquí. Y si cumple, porque 108 es 120 menos 12, que es el doble de 6. Así que, con toda seguridad puedo decir que el ángulo PDM es 12. Entonces, anotamos aquí 12 y nos damos cuenta de que si yo sumo 36 y 12 más X me tiene que dar 108. Entonces, al sumar, me doy cuenta de que 36 más 12 es 48. Entonces, ¿cuánto hace falta para 108? La respuesta sería 60 grados. Y ese es el valor de X. Y con esto terminamos el capítulo de polígonos. Bien, muchas gracias por ver el video. Denle like, suscríbanse y ya la próxima semana comenzamos con un nuevo capítulo que es de cuadriláteros. Muchas gracias y hasta luego.